Hola, soy Mar y formo parte del equipo de responsables. Somos un grupo que nos encargamos de que funcione a la perfección el centro juvenil, con nuestra participación activa y fomentando la participación de personas que tengan entre 12 y 17 años. Tenemos una reunión todas las semanas para hacer seguimiento y evaluación de todos los talleres y actividades, además de llevar las propuestas de nuestros compañeros y compañeras. Aquí tenéis a nuestro equipo de responsables. Hola, soy Paula y soy responsable de contenido audiovisual. Mi responsabilidad consiste en editar vídeos para subirlos al canal y al Instagram del centro. En estos vídeos aparecen los mejores momentos de todas las actividades que hacemos. Recomiendo que veáis el vídeo de fin de curso, que es un resumen de todas nuestras experiencias. Hola, soy Joan y soy responsable del taller de Xocs Divertits. Mi responsabilidad consiste en buscar y crear juegos divertidos para que haya buen rollo y buena comunicación en el grupo. Hola, me llamo Andrea y soy la responsable del agua. Mi función es ir todas las semanas a comprar agua embotellada y traerla al centro, para que nuestros jóvenes se mantengan hidratados, sobre todo en verano y después de baño, ya que el ser humano está compuesto biológicamente por un 70% de agua. Hola, soy Joan y soy el responsable de limpieza. Una vez a la semana paso la escoba por todo el centro juvenil y me encargo de que la cocina esté siempre bien limpia. Al principio no sabía barrer, pero con la práctica soy un maestro. Hola, soy Andrea y soy la responsable de normas. Me encargo de recoger todas las propuestas de normas y soluciones para que todo el mundo se ponga de acuerdo. Cuando ya tenemos las normas finales, cada grupo se encarga de ver si se cumplen. Y en nuestras reuniones de responsables, yo anoto quién ha hecho qué. Así llevamos la cuenta por si hay que tomar medidas. Hola, soy Elisa. Mi responsabilidad es al kiosco del centro. Me encargo de comprar las propuestas dadas por el centro, como chicles, flashes, pero también cosas sanas, ¿eh? Todo con el dinero autogestionado por nosotros y nosotras. Después pongo los precios y cuento todo lo ganado esta semana y el total. Cuando tenemos ese dinero decimos qué hacer con él, como pagarnos parte de la acampada o hacer actividades. Hola, soy Paula, la responsable de organizar los debates dentro del centro juvenil. Me guío por los temas que proponen los jóvenes. A partir de estas propuestas busco información verídica, me informo sobre el tema y busco diferentes técnicas de debate. Hola, me llamo Rubén y soy el responsable de redes sociales. Mi tarea es compartir la publicidad de los talleres y de las actividades puntuales por Instagram y difundirlo por todos los grupos. Síguenos en nuestras redes sociales. Hola, soy Lorena y soy la responsable de música del centro juvenil, la encargada de poner buen rollo en las actividades. Lo que hago es agrupar las canciones que me piden los chicos y las chicas del centro juvenil. Y yo las pongo siempre y cuando sean respetables, es decir, que no sea música machista y que no discrimine a ninguna persona. Hola, vuelvo a ser Rubén y también soy responsable de Expression Art. En este grupo nos reunimos una vez al mes y decidimos qué tema queremos expresar mediante el arte. También soy la responsable del calendario. Recuerdo y apunto todos los eventos especiales y sobre todo recuerdo los cumpleaños, para que todo el mundo recuerde felicitarle en su día especial. Hola, soy Alejandro y soy el encargado de material. Me encargo de ver todo lo que necesitamos, comprarlo y luego lo ordenamos. Bueno, lo ordeno. Así que espero, por favor, que dejéis las cosas donde tocan. Abogado. Hola, soy Fiona, el responsable de cocina de 12-14 años. Hago que todo el mundo vote la receta que más le gusta y organiza a los chefs de cocina. Luego vamos a hacer la compra y nos encargamos de que todo esté bajo control. Al final hacemos una evaluación para ver si nos ha gustado o no la receta y si todo el mundo ha cumplido su tarea. Hola, soy Salva y soy responsable de sostenibilidad. Mi responsabilidad consiste en tirar la basura en su respectivo contenedor de reciclaje una vez a la semana. Pero también me encargo de revisar las compras de todos los talleres, para evitar comprar plástico innecesario, ya que nuestra base es la reutilización, para cuidar el medio ambiente. Hola, soy Sara y soy la responsable del grupo de baile. Dinamizo el taller y organizo mi grupo, para que cada semana trabajemos un estilo diferente y aprendamos a hacer coreografías. Hola, soy Álvaro y soy el responsable del grupo de cocina. Soy el encargado de dinamizar este grupo. Y aunque sea el representante, eso no quiere decir que me encargue yo de todo, ya que cada semana una persona es la chef y se encarga de escribir la receta, buscar los ingredientes y repartir las tareas. Cada persona se encarga de una tarea y mientras lo realizamos nos lo pasamos genial y siempre hay buen rollo. Y el resultado final siempre es delicioso. Y al final hacemos una evaluación para ver que todo ha salido bien. Y ya, hasta el próximo día. También soy el responsable de festes temáticas. Organizamos 1.000.000 de cosas durante el año, como el pasaje del terror, Got Talent, fiesta temática de Harry Potter, Discolos. Para eso nos hace falta el compromiso de mucha gente responsable y sobre todo con muchísimas ganas de pasárselo bien.
Hola, soy Álvaro y soy el fantástico responsable de mantenimiento. Y pensarás, ¿tan importante es? ¡Sí! Gracias a mí hoy tenemos la tele mejor colocada, percheros en mejores condiciones, construido un fabuloso kiosco donde todas y todos podemos comprar para ayudar a nuestro centro juvenil y una gran ayuda a la hora de crear estructuras para nuestros fabulosos espectáculos y celebraciones. ¿Y cómo lo hago? Con la ayuda y aportaciones de mis compañeras y compañeros. Pero tenemos un gran problema. ¡No hay casi herramientas! De modo que cualquiera puede donarlas. Para seguir construyendo un centro como este, y más importante aún, dar forma a nuestros sueños para hacerlos realidad.